Buenas tardes, apreciables alumnas y alumnos. Vamos a admitir a las personas que están ingresando. Creo que existía un detalle ahí con el acceso. Les pido por favor que si me pueden escuchar y me pueden ver bien y si me pueden indicar, para que en ese mismo Así es. sentido demos inicio, por favor. Desconozco por qué razón no podía accesar, pero bueno, lo importante es que ahorita pues ya tengamos a bien llevar a cabo nuestra sesión virtual. Les doy la más cordial de las bienvenidas, apreciables alumnas y alumnos. En esta ocasión, pues vamos a llevar a cabo nuestra segunda sesión virtual de nuestra materia que lleva por nombre Ética y Lexicología Jurídica, igual en el mismo sentido, conforme se vayan agregando sus compañeros, para que también aprovechemos al máximo nuestro tiempo y en ese sentido, pues también podamos abarcar todos los temas que tenemos para el día de hoy. Si ustedes tuvieron a bien verificar nuestro temario, vimos en la clase pasada todos aquellos elementos que integran lo que es la ética, la integración o diferenciación de la ética con la moral, la forma de reconocimiento del decálogo del abogado, en eso estábamos dentro del análisis mismo. También tocábamos temas específicos de cómo incide un correcto actuar dentro de nuestra profesión, al hablar de la historia de las profesiones y al hablar también de manera genérica cómo es el deber ser, ¿no? Esta diferenciación entre el ser y el deber ser, que sin duda alguna, pues son importantes más para nosotros como estudiosos o como profesionistas del derecho. Si bien es cierto, ustedes me indican, por favor, hasta dónde abarcamos el decálogo del abogado para que en ese mismo sentido lo culminemos y ya podamos iniciar el día de hoy con nuestra siguiente unidad, que son propiamente los valores, la jerarquía, las características, la forma de reconocimiento y demás, que, repito, sin lugar a dudas, dentro de nuestra materia ética y lexicología jurídica, marcan un antes y un después dentro del actuar correcto de nosotros como estudiosos del derecho. Si bien es cierto, creo que también analizamos lo que dentro del decálogo del abogado, el elemento estudia, el elemento de pensamiento, el elemento de trabajo, de la justicia. Y nos quedamos hasta justicia, ¿no? Que es cuando hablábamos de la fórmula ultiano de dar a cada quien lo suyo, dependiendo sus necesidades, dependiendo el reconocimiento de sus derechos, y como hablábamos, ¿no? De darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y argumentábamos propiamente cuando tomábamos esto dentro del derecho romano. Ahora bien, nuestro quinto elemento dentro del decálogo de abogado nos dice que es ser leal. Cuando hablamos de la lealtad dentro de la profesión y el decálogo del abogado, ¿qué nos indica? Que nosotros como profesionistas del derecho tenemos que ser leal con nuestros clientes, ¿no? Es decir, no podemos dejar o abandonar nuestro caso porque la parte contraria nos otorga una mayor cantidad para que abandonemos el mismo o porque dentro de ese mismo reconocimiento, pues nosotros, ya sea una autoridad, el juez, el Ministerio Público o alguno tiene un interés de por medio y nosotros quizá con nuestro cliente no existe ninguna amistad o enemistad, pero sí con alguna autoridad que nos está solicitando, requiriendo ese hecho. O por el contrario, que nos dice que seamos omisos ante determinados hechos, ante determinados medios probatorios, que eso sin lugar a duda van a marcar pues el fin de la litis, ¿no? Esos van a ser los elementos específicos donde la autoridad tome conocimiento para poder resolver en sentencia y que nos indiquen que simplemente pues los dejemos pasar, no argumentemos nada, no refutemos nada. Entonces, aquí la lealtad significa que desde el momento mismo que el cliente somete a tu consideración un caso y desde que tú aceptas llevarlo consigo mismo, existe un compromiso de principio a fin sin que existan ningún tipo de circunstancias ajenas a lo que tu cliente te plasme para que tú en ese mismo sentido defiendas dentro de un proceso, ¿no? Llámese desde la demanda, la contestación de la demanda, la etapa de pruebas y alegatos, hasta la emisión de la sentencia en cada una de las audiencias, etcétera, para que en ese mismo sentido sea una defensa adecuada. No existan circunstancias de tintes partidistas o de tintes económicos o cualquier otro que pueda intervenir para que exista una forma de desvirtuar el fin. El siguiente elemento que también nos dice es la tolerancia. La tolerancia, no, es, como su nombre lo indica, es la forma en que tú te puedes poner como, coloquialmente, como se indica, en la postura del otro, ¿no? Es ser empático en ese mismo sentido. La paciencia es el hecho de poder, o la tolerancia, perdón, es el hecho de poder tomar en consideración todos aquellos elementos que te otorga la parte contraria, todo aquel tiempo que tienes para poder vertir tus medios probatorios
interrogatorios, pero la tolerancia también es esa verdad ajena, ¿no? Es así como tú quieres que en el momento que tú estés desarrollando una audiencia, que tú estés emitiendo un medio probatorio, que tú estés interrogando a unos testigos, ¿no? Pues lo mismo debes de ser flexible al momento que la parte contraria lo realiza. Te pongo un ejemplo. Recordemos, por ejemplo, cuando estamos hablando de una audiencia de las testimoniales, ¿no? Si bien es cierto, cada una de las partes que presenta. Ah, perdón, veo una manita levantada de Graciela Chirino. Adelante, Graciela. La compañera Wendy mandó solicitud desde hace rato, pero dice que no la deja ingresar a la clase. Sí la admití, el detalle es que no sé si su Ah, ya. internet o el de nosotros está lento, pero sí la admití. Ah, ok. Gracias. No, de nada, a la orden. Ah, bueno, les decía, les manejaba como ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estamos citando, se me ocurre una audiencia dentro de la audiencia de testimoniales. Existen las testimoniales de carga y las testimoniales de descarga. Las testimoniales de carga son aquellos, por ejemplo, yo soy la abogada de Lisbeth, ¿no? Entonces, yo le voy a decir a Lisbeth cuáles son, se me ocurre, las posibles preguntas que Lisbeth deberá absolver al momento del interrogatorio, porque yo soy el abogado, en este caso, de Graciela, ¿no? Y Graciela ofrece de testigo a Lisbeth. Entonces yo le indico, ¿sabes qué, Lisbeth? Esta es la pregunta uno, incluso que no debería ser, ¿no? Pero se te indica las posibles respuestas. O yo te pregunto de manera anticipada, lo que no debe ser porque eso se denomina aleccionar, ¿no? Es decir, llevar a cabo. Pero se supone que si mis testigos saben y le constan la naturaleza de los hechos, entonces no va a haber ninguna circunstancia que pueda ponerle en una situación de desventaja porque se supone que sabe a la perfección cómo fueron suscitándose los hechos, ¿no? Entonces, ejemplo, que yo nada más lleve 10 preguntas. Lisbeth va a desarrollar o va a desahogar cada una de estas preguntas, pero también en este caso la autoridad va a darle el uso de la voz a Erika, ¿no? Que es la abogada de la parte contraria, para que ella también pueda realizar las preguntas en caso de que lo desee que quiera en este momento a Lisbeth, porque son las preguntas de descarga, ¿no? Porque es para que ambas partes, ambos abogados puedan tener la posibilidad de interrogar, o en este caso que es el contrainterrogatorio, para que en ese mismo sentido pueda la autoridad comprender si Lisbeth es un testigo real o existe un aleccionamiento, ¿no? Porque recordemos que también a partir de eso se establece lo que son las tachas de testigo. Todos aquellos testigos que no saben ni les constan los hechos y que únicamente por oídas, ¿no? O porque le dijeron es que está argumentando o está manifestando un hecho. Entonces, su validez o su declaración, pues simplemente no es procedente, se invalida, se nulifica porque lo que se pretende es que sean personas que sepan y les consten porque estuvieron en el momento mismo de la comisión del hecho, porque lo presenciaron de manera personal y directa. Pero se me ocurre que Erika le realiza, no sé, unas 50 preguntas a Lisbeth. ¿No? Puedo decir, bueno, pero ¿por qué tanto? Cuando realizas un contrainterrogatorio, la autoridad no te determina un número mínimo o un número máximo de preguntas. Tú les puedes hacer las preguntas que quieras, a diferencia de cuando hablamos de las confesionales. Las confesionales ya sabemos que son el pliego de posiciones que de manera anticipada tú le tienes que entregar a la autoridad para que previamente califique cuáles son las preguntas que son válidas o que en su momento descalifique aquellas que no son procedentes, ya sea porque son insidiosas, porque tienen un doble sentido, porque no son directamente con los hechos que se están ventilando, pero recordemos que las confesionales, ¿quiénes lo desahogan? La parte actora y la parte demandada. En tanto que las testimoniales, ¿quiénes los desahogan? Pues como su nombre lo dice, los testigos que cada una de las partes argumentan dentro de su escrito para que en ese mismo sentido la autoridad los requiera y en ese tenor pues sean interrogados. Entonces, cuando es un pliego de posiciones, únicamente podrá realizar las preguntas que la autoridad califique como legales, es decir, como procedentes. Tú podrás llevar 50 preguntas, pero si nada más pasaron dos, solamente esas dos preguntas son las que le van a hacer o le van a realizar a la parte contraria. En tanto que cuando hablamos de las testimoniales, ahí no existe un número mínimo ni un número máximo. ¿Y por qué te lo digo aquí en la tolerancia? Porque yo puedo decir, bueno, pero ¿por qué Erika está preguntando tanto? No, mire, ya llevamos 3 horas con el testigo, ¿por qué no lo deje en paz? Pero ahí entra ese punto dentro del decálogo del abogado, la tolerancia, porque si las cosas fueran a contrario sensu, tú en el momento de tratar de demostrar a la autoridad en base a esa testimonial,
porque quizás ese sea tu elemento base o tu elemento indispensable que demuestre la autoridad que te asiste el derecho, o por el contrario, ¿no? Que no le asiste el derecho a la parte contraria. Entonces tú estás realizando tantas y cuantas preguntas consideres pertinentes hasta que el testigo pues determine o manifieste lo que en este caso pues resulte benéfico para tu representado, ¿no? Por eso ahí la tolerancia es ponerte coloquialmente, como se dice, en los zapatos del otro. Así como quieres que respeten tus audiencias, que respeten tu exposición de medios probatorios, que cuando venga también dentro de la etapa de pruebas y alegatos, cuando vengan tus alegatos, que tú puedes decir lo que tú consideres, fundarlo y motivarlo, utilizar jurisprudencias, utilizar tratados internacionales, lo que tú quieras, lo puedes soportar porque es el medio final donde haces como un resumen de todo lo que argumentaste, y que también dentro de tus alegatos puedes invocar o puedes desacreditar los medios probatorios de la parte contraria, y que en ese mismo sentido también la autoridad, tanto la autoridad como en este caso la parte contraria, deben ser tolerantes para que tú puedas invocar lo que a la representación social corresponda, ¿no? Entonces vemos qué tan importante, hablando de ética y lexicología jurídica, es este decálogo del abogado dentro del punto específico de qué, de la tolerancia. Ahora bien, seguimos con el otro elemento, que es la paciencia. No es lo mismo la tolerancia que la paciencia. La paciencia dentro del campo jurídico nos dice que es el tiempo en que se venga de las cosas que hacen sin su colaboración. Es decir, cuando nosotros quizá no tengamos una participación directa dentro de la litis, ¿no? Pero nosotros debemos de tener esta paciencia, que es diferente a una dilación procesal. Te voy a explicar por qué. La paciencia, se me ocurre, Erika, como abogada de la parte contraria, y recordemos que para que tú puedas argumentar o desacreditar medios probatorios, únicamente estos pueden realizarse o pueden establecerse siempre y cuando se hayan mencionado dentro del escrito de demanda o del escrito de contestación de la demanda, ¿verdad? Ahora bien, cuando tú expones o tú argumentas determinados medios probatorios, pero que no son o que no los citaste dentro de tu escrito de demanda o de contestación de la demanda, lo puedes argumentar como pruebas supervenientes, ¿no? Pero ojo, ¿por qué te lo admiten como pruebas supervenientes? Porque son todos aquellos hechos que surgieron con posterioridad a la demanda o con posterioridad a la contestación de la demanda. Ejemplo, ¿no? Se me ocurre, quizás yo solicité un juicio de guarda y custodia, perdón, un juicio de pensión alimenticia, que es controversia del orden familiar, juicio especial de alimentos, ¿no? Entonces la autoridad me decretó una cantidad monetaria que era 2,000 pesos como medida provisional, ¿no? Pero resulta que el papá de la parte contraria, pues ahora ya tiene otro trabajo. Cuando le decretaron esa provisional, era taxista, no tenía cómo comprobar ingresos, y por ello la autoridad le determinó esta cantidad. Pero resulta que un mes después de que la autoridad estableció esa provisional, pues esa persona le dan un cargo, se me ocurre, de maestro, ¿no? Entonces ya tiene cómo acreditar sus sueldos y demás percepciones, tiene una cantidad mucho más elevada por concepto de percepciones. Entonces, una prueba superveniente es que yo le indique a la autoridad que las circunstancias monetarias del demandado han cambiado, y que por eso dentro de la provisional exista esta forma de reconocimiento, o que se tome en consideración dentro de la emisión de la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque ya existen estas circunstancias que cambiaron. Ya no me va a decretar en pensión alimenticia final el monto mismo, porque recordemos que la provisional es, como su nombre lo indica, tentativa. En la definitiva puede aumentar, puede disminuir o se puede mantener. Esto va a depender de lo que las partes argumenten y demuestren, en este caso al juez. Pero, repito, una prueba superveniente es argumentar a través de documentos, ya sea solicitar a la parte, al juez, que gire un oficio a la escuela, no sé, secundaria técnica número 1, General Lázaro Cárdenas, con el domicilio tal, a efecto que indiquen si en ese centro laboral presta sus servicios como docente en la materia de educación, o el docente en la materia de español, ¿no? Y cuántas horas tiene, cuál es su sueldo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya estamos argumentando, es una prueba superveniente, porque estos hechos se suscitaron después de que yo interpuse mi demanda, ¿no? Entonces las circunstancias
circunstancias cambiaron. ¿Y por qué te hablo aquí de la paciencia? Porque yo puedo argumentar, bueno, ¿y por qué la licenciada no deja que continúe el proceso hasta que emitan una sentencia? Ah, pues la paciencia es, si ese medio probatorio resulta convincente para la parte contraria, aunque yo no tenga participación, no por ello deberán desacreditar todos los elementos que la parte contraria pueda argumentar, ¿no? Porque recordemos que el derecho es, tú puedes argumentar lo que a tu derecho convenga, tantos y cuantos medios probatorios estimes pertinentes. Dentro de la audiencia se señala fecha y hora de inicio, pero no se te indica un término, ¿no? Es decir, no la audiencia va a tener durabilidad de una hora, ¿no? Pueden ser las horas que se estimen pertinentes porque dependiendo la naturaleza del hecho y lo que en su momento se esté ventilando, es precisamente la temporalidad y debemos ser partícipes y respetuosos en este caso. ¿Para qué? Para que se puedan dirimir todos aquellos conflictos, despejar todas aquellas dudas y en ese sentido, pues emita mediante sentencia lo que sea más favorable para las partes. Después, dentro del punto octavo, dentro del decálogo del abogado, que nos dice la fe. Pero la fe aquí lo aboca dentro del término jurídico, ten fe en el derecho. ¿Y por qué nos dice fe en el derecho? Porque es el instrumento para la convivencia humana. Es la forma en que tú como abogado vas a tratar de lograr que se aplique justicia de manera proporcional entre las partes, porque se supone que la norma jurídica, es decir, que el derecho es un instrumento que va de manera genérica y que al mismo tiempo que te confiere derechos te impone obligaciones y que obviamente va a adecuarse o va a responder o va a proteger quien en un momento dado pues se haya citado dentro de la condición de vulnerabilidad y va a emitir una sanción a la persona que haya atentado, vulnerado o actuado en detrimento del bien jurídico tutelado de, en este caso, la parte actora, ¿no? Por eso se dice que ten fe en el derecho, porque a partir de la interposición de la norma, a partir del encuadramiento de lo que está sometiéndose a consideración dentro de la litis, esto tiene que encuadrar con lo que dice la ley para que también la autoridad, aplicando la ley, resuelva lo que sea más benéfico para las partes y luego entonces, a partir de ese resolutivo, pues se dirima el conflicto, ¿vale? Por eso se dice que es la fe en el derecho como el único instrumento para la convivencia humana, porque a partir de lo que dice la norma, se pretende que exista una paz social. Siguiente elemento nos dice que retoma el elemento olvido. ¿Pero por qué el olvido? Porque cuando nosotros como estudiosos del derecho tomamos un caso, en ocasiones nos apasionamos, ¿no? Es decir, lo hacemos tan nuestro que dentro del resolutivo, dentro de las etapas o de las audiencias, entramos tanto en el asunto que incluso muchos de los abogados terminan teniendo una diferencia o un conflicto con el abogado de la parte contraria, ¿no? Entonces, el olvido significa, aquí Graciela y yo somos abogadas, ¿no? Ella está defendiendo a su cliente como yo estoy defendiendo al mío, pero eso no significa que yo tenga una cuestión personalísima con ella. El día que nuestra litis termine, como profesionistas o como profesionales del derecho, habremos culminado un caso, independientemente el fallo haya sido favorable para Graciela o para mí, pero eso no significa que yo voy a estar en contra o voy a tener una enemistad con Graciela. Por eso me dice que es el olvido. O sea, ya terminamos una litis, ok, cada uno va a hacer su mejor esfuerzo, va a aplicar sus conocimientos, va a interpretar la norma y va a aportar los medios probatorios que sean adecuados para el caso en particular. Pero una vez que se haya dirimido, las personas dentro de las profesiones somos punto y aparte, ¿no? Recordemos que estamos dentro del ejercicio práctico de nuestra profesión, más no somos las personas que vamos a tener este enfrentamiento de manera directa. Ahora bien, y el último nos dice, ama tu profesión, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos dicen, bueno, ¿y qué estudiaste? Y a veces hasta de manera pues muy derecho, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque muchos dicen que los abogados somos las personas más corrompidas, o muchos dicen es que el abogado es un ladrón con título,
precisamente por estas malas prácticas que muchas personas han realizado, ¿no? La corrupción o este tipo de circunstancias. Pero no, nosotros podemos marcar ese antes y después. ¿Por qué estudiamos derecho? Porque queremos aplicar la norma, porque queremos que realmente se aplique justicia, porque queremos cambiar, ya sea, si nosotros nos encontramos como un servidor público, pues realmente que no nos corrompamos, que apliquemos de manera tal que el derecho le sea garante y protector a quien en un momento dado le fueron vulnerados estos derechos, ¿no? Que la persona que comete este delito o la persona que atenta sobre el bien jurídico tutelado de terceros, pues tenga una consecuencia que yo como estudiosa del derecho, en este caso que me sitúo como docente, les pueda transmitir este apasionamiento, porque el derecho, si bien es cierto, es una carrera muy noble, y podemos decir por qué muy noble, porque te da un abanico de posibilidades para que tú te puedas desempeñar como docente, como abogado postulante, como servidor público, ¿no? Como se me ocurre dentro de una fuente de una notaría pública, como un corredor público, etcétera, ¿no? Es un abanico de posibilidades que te ofrece interpretando la norma. Y si nosotros realmente aplicáramos la norma, interpretáramos el derecho y este se realizara de manera tal que no fuera posible o no diera cabida a otras prácticas ilegales o ilícitas, pues siempre existiría una forma certera de dirimir los conflictos. Si se dan cuenta, nuestras normas jurídicas o nuestros instrumentos jurídicos normativos son tan perfectos que desafortunadamente, porque no se aplican de manera literal como lo establecen las normas, es porque en un momento dado pues existen otro tipo de circunstancias. Pero bueno, de manera genérica, vemos que este decálogo del abogado es aquel que nos va a regir, ¿no? Es como por así decirlo, ¿no? Nuestro soporte, nuestra ley es la forma de aplicar el caso a lo que en esta se establezca, pero lo que va a regir tu actuar como profesionista del derecho, ¿de dónde emana? Pues precisamente de lo que nosotros acabamos de ver como qué, como decálogo del abogado. Ahora bien, nuestra siguiente unidad, ¿qué nos dice? Valores. Y podemos decir, bueno, ¿y qué tienen que ver los valores dentro de nuestra concepción como estudiosos del derecho? Pues mucho. ¿Por qué? Porque estos valores son todos aquellos principios, son todas aquellas virtudes o todas aquellas características o cualidades que nos diferencian del resto de las personas. Y nosotros, como estudiosos del derecho, pues nos van a diferenciar de quién? De todas aquellas personas o de todos aquellos abogados que tengan una fama, pero no por resolverte un caso aplicando la ley, sino cuántos de nosotros no conocemos que te dicen, bueno, te recomiendo a fulanito de tal, ¿no? Te va a sacar tu caso, sí, pero así te cobra. ¿Por qué? Porque una parte es lo que le queda al abogado y otra parte es lo que empieza a repartir con los servidores públicos para que al fin y al cabo, bueno, pues salga favorable tu caso. Pero ¿por qué no sería mejor que te dijera, bueno, te recomiendo a Graciela Chirino porque es una buenaza, porque ella no reparte dinero, porque ella conoce el derecho, ella aplica la norma y ella, en efecto, sus resolutivos son favorables para ella, pero ¿por qué? Porque es justa, porque aplica la norma, porque defiende las causas justas, ¿no? Te va a cobrar sí, pero lo que es correcto, lo que es conducente. Si un juicio de pensión alimenticia te cuesta 18 o 20 mil pesos, porque eso es lo que normalmente es un juicio dentro de un lugar, ejemplo, si yo te cobro un caso de pensión alimenticia en San Cristóbal de las Casas, que es en donde yo vivo, mis honorarios son de 18 a 20 mil pesos, pero si es fuera de la ciudad, el costo se incrementa, ¿no? Y no se incrementa por otra cuestión, sino porque, bueno, cada audiencia, lo que se genere por viáticos y demás es punto y aparte. Pero ¿qué tal que el costo sea de 18 mil pesos y yo te pido otros 10 mil? Ah, porque esto es para copias, ¿no? Esto es para esto es para esto. Ah, entonces ahí ya se está desvirtuando el fin, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando aquí dentro de los valores? Aquello que te diferencia, que ya te hace una representatividad, ¿no? Incluso nosotros como docentes, ¿no? Nosotros como docentes, ustedes tienen una versión de nosotros. ¿Cuál va a ser? Bueno, pues me explica o se adecua únicamente a lo que de manera literal dice la norma o me pone casos prácticos, no lo sé. Entonces, cada uno de nosotros se va haciendo de un prestigio profesional que es aquel que te va a diferenciar de las demás personas. Puede ser por valores, en este caso, positivos, o también puede ser con valores negativos y que independientemente de lo que después hagas,
con una sola vez que tú lo hayas cometido, este estigma ya te va a tocar, ¿no? Porque qué mayor forma de reconocimiento que lo que emana de la voz, ¿no? Porque de persona a persona se te está haciendo esta fama, llamémosle así. Entonces, por eso aquí, como les decía, estos valores son estos principios o estas formas de reconocimiento que te caracterizan y que te van dotando dentro de un grupo social. Por eso los valores vemos que son todas aquellas formas que nos motivan o que nos independizan a nosotros como personas. ¿Para qué? Para que determine nuestra conducta, pero también para que en base a eso podamos expresar todos aquellos sentimientos, todos aquellos intereses que tengamos. Los valores también identifican o definen a las personas, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te mueve? Por ejemplo, si yo te cobro lo justo, ¿cuáles son los valores que ponderan mi persona? Pues la justicia, la igualdad, ¿no? En este caso son valores propios, pero ¿qué tal que a mí lo que me mueve es la cuestión económica? No, pues yo estudié derecho, pues para ver de dónde puedo obtener mayor recurso. Ah, pues entonces también existen este tipo de valores que me van determinando mi pensamiento, mi actuar como individuo en base a estas formas de compartir, en estas formas de experiencias, pero en estas formas también de requerir o de dirigirme dentro de un entorno social. Por eso vemos que estos valores humanos destacan el reconocimiento y todas aquellas formas de repercusión dentro de un grupo social. Los valores, ¿cuáles pueden ser los valores? El respeto, la tolerancia, la bondad, la solidaridad, la honestidad, la justicia, la libertad, la igualdad, etcétera, ¿no? Todos aquellos que nosotros tengamos. Si yo te cito uno en particular, bueno, yo te puedo indicar, se me ocurre la libertad. ¿Y por qué hablo de la libertad como primer forma o primer reconocimiento de los valores? Sencillo, porque dentro de la libertad subsume un sinnúmero de valores. Al hablar de libertad, yo te digo, pues es que Lisbeth tiene libertad de qué? Libertad de asociación y reunión. Ella puede agruparse, puede constituir una sociedad que ella desee, pero ¿qué te dice? Siempre y cuando sea lícita. Ahí estamos hablando de materia mercantil. Artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sociedad anónima, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, ¿no? Pero ¿qué me dice? Wendy. Wendy tiene la libertad de procreación. Libertad, pero ahora desde otra perspectiva. Wendy puede decir si tiene hijos o no los tiene, el número de hijos que ella desee, porque la propia norma se lo está confiriendo. Graciela tiene la siguiente libertad, que es libertad de religión. Graciela puede profesar la religión que desee o en su defecto puede no perseguir un culto, es decir, puede ser atea. La propia ley te confiere esta facultad, ¿no? Ustedes, todos en su conjunto. ¿Libertad de qué? Dentro de la educación hablamos de que tú puedes estudiar la carrera que tú quieras. Nadie te impuso que estudiaras derecho y criminología. Tú lo seguiste por las razones que te motivaron, pero tú lo pusiste en práctica. En mi caso, yo estoy siendo docente, también emana de una libertad. Me dice, tu libertad tú puedes dedicarte a la actividad o a la profesión que desees, siempre y cuando sea lícito, ¿no? Yo estoy dedicándome ahorita a ser docente, transmito una información, la ley me lo establece, ¿no? Por ejemplo, la libertad sexual. Yo puedo tener una pareja hombre o una pareja mujer, o me pueden gustar ambos sexos, ¿no? Es que me dice tu libertad sexual. Yo no te puedo limitar, porque antes existía literal que decía nuestro Código Civil, el matrimonio, la unión de un hombre con una mujer con fines reproductivos. Pero entonces ahí me estás limitando mi derecho sexual, ¿no? ¿Por qué a la fuerza tiene que ser un hombre con una mujer? Y si es mujer con mujer, hombre con hombre, ¿y por qué a la fuerza tenemos que tener hijos? ¿Por qué el fin tiene que ser la procreación? Ahí estás limitando no únicamente mi derecho sexual, sino también mi libertad de procreación. ¿Por qué el Estado me dice por un lado que me protege y por otro lado me limita, ¿no? Entonces, se dan cuenta cómo solo al hablar de libertad entran todos estos, libertad sexual, libertad de reproducción, libertad de asociación y reunión, libertad, se me ocurre en este caso de profesar una religión que desees, entre otras cuestiones. Pero estamos hablando de la libertad y cuando la libertad se va a ver restringida,
entran otros derechos, entran otros valores, como cuál, como la justicia. Ah, yo voy a iniciar un juicio específicamente contra fulanito de tal porque existen estas violaciones a esta libertad, ¿no? O porque existen estas circunstancias que me están siendo limitadas precisamente en mi condición de persona. Vemos pues cómo los valores van de la mano en materia de derecho y dentro de estos existen, bueno, pues las formas diferenciadas de valores, como los valores culturales, los valores sociales, los valores religiosos, los valores personales, entre otros. Ahora bien, cuando nosotros también hablamos de esta forma de reconocimiento de los valores, existen características de los valores y existe también lo que conocemos como jerarquía de los valores. Cuando nosotros hablamos de las características de los valores, nos dice que nosotros como personas dentro de una sociedad, pues no podemos estar aislados de lo que realice una u otra persona, porque de manera directa o de manera indirecta, lo que terceras personas hagan también incide dentro de mí como individuo, ¿no? Por eso las características de los valores pues son universales. ¿Por qué? Porque van dirigidas o tienen efectos o consecuencias para todos. Y tú puedes decir, bueno, pero a mí qué me interesa si la maestra tiene o no tiene hijos. Directamente no tiene una forma de reconocimiento o este valor se me ocurre de la justicia o este valor de la honestidad. ¿Cómo puede decir, es que a mí no me afecta? Claro que le afecta. Por ejemplo, dentro de la cuestión de equidad o dentro de la cuestión, dentro de mi valor de respeto, si yo, por ejemplo, impartí otras sesiones de ética y lexicología. Por alguna razón no estuvimos presentes o no se llevó a cabo, o la razón que haya sido, pero no por eso dejé de impartirles las sesiones. Ubicamos horas y espacios en que pudiéramos coincidir para que tuviéramos estas dos sesiones. ¿Esto por qué es? Por uno de los valores, por el respeto, porque ustedes están contribuyendo dentro del pago de honorarios para obtener un conocimiento, ¿no? Y yo estoy percibiendo por transmitir una información aparte del último decálogo del abogado que decía, ama tu profesión. A mí me apasiona transmitir una información, ¿no? Si por mí fuera que las clases fueran de 5 horas, que es lo que yo doy en maestría, 5 horas por cada día doy cuando imparto una materia de maestría. 1 hora para mí es muy poquito, ¿no? Ya ven que casi no me gusta platicar, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿por qué voy con esta forma de reconocimiento? Ah, porque me dicen que si tú citas esta forma de reconocimiento de valores y que son universales, pues de manera directa o de manera indirecta trastoca a las demás personas, porque no es lo mismo ustedes que estén presenciando una clase y que puedan levantarme la manita y me digan, maestra, tengo esta duda, a que yo nada más les envíe una liga y bueno, quizás resuelva en parte la duda y lo demás, bueno, pero ¿y cómo le pregunto, no? Entonces, aquí estamos viendo que sí incide en tu proceso formativo, sí genera un valor positivo o un valor negativo el hacer o dejar de hacer determinada práctica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las características de los valores, nos dice que estas se basan en 5. ¿Cuáles son estas? La primera, la durabilidad. La segunda, la flexibilidad. La tercera, la jerarquía. La cuarta, la polaridad. Y la quinta, la satisfacción. Cuando hablamos de la durabilidad, nos dice que los valores se van definiendo en cuanto a la importancia dentro de una persona conforme pasa el tiempo, ¿no? ¿Y esto cómo lo podemos materializar? Los valores vemos que se nos han inculcado desde que nosotros somos niños y se van perfeccionando a lo largo de nuestra vida. Ejemplo, a un niño no le vas a decir, a ver, hijo, esto es el apoderamiento de una cosa ajena, mueble sin derecho y sin consentimiento del que legalmente lo tenga para ejercerlo y se te impondrá una pena de tanto a tanto y es el delito de robo. No, ¿verdad? Pero ¿qué le decimos a nuestros hijos? No tomes lo que no sea tuyo, ¿no? Es decir, no tomes las cosas, pídelas prestadas o solicítalas, ¿no? O pídemelo, pero no agarres algo que no es tuyo porque eso está mal. Entonces, desde pequeño empiezas a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Estas características, como citándote un ejemplo, ¿cómo las vas perfeccionando conforme vas creciendo? ¿Por qué? Porque esto se va formando una identidad como persona. Y por eso, ¿qué nos dice dentro de una máxima jurídica? Nosotros como abogados lo sabemos. La ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, ¿no? Porque si no, todo el mundo diría, pues yo no soy abogado, puedo robar, yo no soy abogado, puedo violar, yo no soy abogado, puedo privar de la vida a la gente. Ah, no. El hecho que tú no sepas en qué artículo del Código Penal se encuentra regulado el delito,
pues no significa que no sepas qué es bueno y qué es malo. Entonces, por eso se dice que se va perfeccionando en el tiempo, ¿no? Son valores que tú adquieres desde el nacimiento y que se van perfeccionando conforme vas creciendo. Siguiente, flexibilidad. ¿Por qué? Porque es posible que los valores pues se vayan modificando o se vayan acotando conforme crece la persona. Por eso se dice que son flexibles, porque pueden dar cabida a que puede existir una forma de modificación. Quizá nosotros tenemos una forma, ahorita se me ocurre, nosotros como personas tenemos bien claro y más como estudiosos del derecho que debemos de regir nuestra conducta, lo que dicen las normas jurídicas, pero también verdad que dentro de nuestras fuentes del derecho existe la costumbre, ¿no? Y la costumbre, por eso existe el derecho consuetudinario. Yo no comparto muchas de las cosas con que se llevan a cabo en algunos pueblos indígenas donde dirimen los conflictos conforme lo que diga una persona o que venden a las mujeres, ¿no? A cambio de una dote, ¿no? Entonces yo no soy partícipe de ello, pero también conforme pasa el tiempo, tú como estudiosos del derecho, ¿qué dices? Reconozco que existe esta costumbre jurídica y que tan es así que a nivel internacional existe la costumbre jurídica internacional y que se debe tomar en cuenta al momento de dirimir una litis, ¿no? Entonces son flexibles porque dices, no lo comparto, pero tampoco puedo ser omiso porque la propia ley te lo reconoce y porque la propia norma te dice, siempre y cuando se sitúe en ese tiempo y espacio determinado, existan estas circunstancias que se adecúen dentro de la hipótesis, bueno, pues también motivan para la emisión de un resolutivo final, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos dice nuestro siguiente elemento? Jerarquía. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay valores que son más importantes que otros. Esto no significa que determinado valor pues no tenga injerencia, no, claro está, pero unos son más aplicables que otros dependiendo del momento en la vida en que se encuentra una persona. Y lo vamos a citar también. Ahora, polaridad. ¿Qué significa la polaridad? Que todo valor tiene un contravalor, es decir, en este el contravalor es este, ¿no? Si tú ponderas la justicia, ¿cuál sería el contravalor? Lo injusto, lo que no es proporcional, ¿no? Ambos tienen forma de regulación dentro de ti como persona y que dependiendo la hipótesis en que te encuentres, los vas a hacer efectivos. El siguiente nos dice que es la satisfacción. ¿Por qué? Porque al momento de materializar estos valores provee una satisfacción en la persona que los ejerce. Cuando, por ejemplo, tú realizas un caso de apegado a derecho y el resolutivo es satisfactorio, ¿qué sientes como persona? Ya no te hablo como profesionista, ¿no? Una satisfacción porque viste que el fin por el cual tú luchaste tiene su cometido, más que una cuestión monetaria, esta satisfacción personal. Y aquí yo les comparto, ¿no? Yo tuve un caso donde llegó una señora y me dice que había sus hijos, le quitó su esposo, ¿no? Sustracción de menor, ¿no? Ya tenía ella previamente una guarda y custodia, una sentencia de guarda y custodia, y que había sido favorable para la señora. Entonces se inicia en la vía penal por sustracción de menor, aunque sea el padre, le quitó a sus hijos, se empieza a integrar esta carpeta de investigación, obviamente la parte contraria argumenta N cantidad de cosas, ¿no? Que la señora era alcohólica, etcétera, 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 cuestiones que no fueron en ese sentido, tú invocas tales cuestiones, ¿y por qué va? Porque estás hablando de niños, en este caso de un bebecito de 3 meses y que estaba todavía en la lactancia, entonces ya no te hablo como mujer ni como madre, sino como la cuestión te pones en el lugar del bebé y dices, estás vulnerando en ese mismo sentido no únicamente los derechos de la señora, sino los del infante o a contrario sensu, los derechos del infante y también los de la señora. Entonces, bueno, mediante todas estas formas de reconocimiento, no voy a entrar en detalles, de argumentos de pruebas y demás, cuando el Estado regresa a los niños con la mamá, a pesar de N cantidad de circunstancias, y ves cómo se encuentran hoy por hoy esos niños, qué es lo que pondera en ti, lo que ahorita estábamos hablando, esa satisfacción, esa cuestión de que independientemente de que hayan contratado tus servicios y que hayas recibido un monto económico por ello, ¿no? Porque pues también nosotros estamos trabajando porque existe una cuestión de necesidad, ¿no?
Pero más allá del pago, esta gratitud de ver a los niños dentro de un núcleo familiar integrado, donde se respetan sus derechos como persona, etcétera, son los que te llenan más, son los que tú terminas. Y estos valores, pues al fin y al cabo, como nos dice la ética y la psicología, es lo que debe en un momento dado ponderarse, es lo que debe prevalecer, que se vaya adecuando específicamente a todas estas hipótesis. Ahora bien, ya vimos las características de los valores. Existe también lo que se conoce como jerarquía de los valores. Y la jerarquía de los valores, como hace rato lo comentábamos, es esta estructura mental en la que nosotros organizamos todo aquello que consideramos más valioso.